Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es miércoles, toca podcast y os voy a hablar de la moda o la tendencia que hay en el scrapbooking, que es la documentación anual hecha en Project Life, ¿vale? ¿Por qué en este momento saco este tema? Porque, bueno, pues estoy oyendo cosas que yo creo que están bastante alejadas de la realidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que he oído ya en varios canales, porque están surgiendo muchos canales orientados a la documentación en Project Life, que afirman que la documentación en Project Life es una cosa muy fácil. Y claro, no sé a lo que llaman fácil. Yo, de verdad, y os lo digo sinceramente, el Project Life es uno de los proyectos más complejos que tenemos ahora mismo en el scrapbooking. ¿Por qué digo esto? Porque, vamos a ver, si seguimos el método purista, ojo, como se ideó en sus inicios, no consiste solamente en meter las fotografías y las tarjetitas en fundas y ya está. No, nada más lejos de esto. Hombre, que lo podéis hacer así, pues también es verdad que lo podéis hacer como queráis, ¿vale? Pero el método del Project Life, ¿vale?, implica la composición ordenada, tener en cuenta los colores, la composición, ¿vale? O sea, que no solamente es meter tarjetitas y fotos en fundas, sino que aquello tiene que tener una coherencia. Y esto es lo que a mí, sinceramente, me parece más complicado de este tipo de proyectos. Porque ya no solamente es decir, bueno, pues para esta semana tengo 5 fotos, sino que las 5 fotos llevan colores anaranjados y amarillos, con lo cual todos los adornitos que tengan tienen que hacer un guiño de alguna manera, o casi todos, ¿vale?, a esos colores que yo tengo en las fotografías. ¿Para qué? Para crear una continuidad, algo ordenado, algo lógico y que resulte bonito a la vista, ¿vale? Además, las tarjetitas, si podemos combinarlas con los mismos colores que tienen las fotografías, pues nos va a lucir pues el doble. Y ya no solamente los colores, sino que las páginas donde nosotros vayamos a documentar esa semana, ese día, ese mes, ¿vale?, pues tienen que tener una continuidad. Y para dar continuidad al Project Life, pues tiene que haber transición entre unos colores y otros, tiene que haber cierta composición dentro de esas páginas y cierta coherencia. Y además tenemos el hándicap de que tenemos funditas que nos van a limitar un espacio muy determinado para que hagamos cosas puntuales con esa fundita en concreto, pero luego tenemos que hacer una composición que integre todas las fundas de esa página, con lo cual, por eso digo que cuando estoy oyendo que el Project Life es un proyecto fácil, pues yo creo que nada más lejos, ¿vale? Si tú tienes una página en blanco, tú puedes hacer la composición de tal forma que sea armoniosa. Ahora, si tienes una página llena de mini bolsillitos de 3x4, de 6x4, donde tienes que encajar esas fotografías que tú ya tienes, lo primero, importantísimo, saber elegir la funda, ¿vale? Ya sabéis que el mercado del scrapbooking pues ha inventado toda la disposición de bolsillos habida y por haber, porque sí que es cierto que hace muchos años, cuando empezó a surgir el proyecto del Project Life, pues encontrabas en el mercado 4 fundas con la misma disposición de bolsillos y pues era sota, caballo y rey y no podías hacer mucho más. Que de esto yo tengo podcasts anteriores en el que os comentaba precisamente esto. O sea, al final a mí me daba la sensación de que todas las páginas eran iguales. ¿Por qué? Porque si tenemos 2 huequitos de bolsillo de 6x4, 3 de 3x4 y siempre voy a tener la misma disposición y los mismos bolsillos en el mismo sitio, pues a mí se me hacía un proyecto monótono, os tengo que decir, ¿vale? Entonces, ojo, que esto es una opinión totalmente subjetiva, es decir, mi opinión. Si tenéis otra opinión, por supuesto, muy respetable, ¿vale? Pero esto era lo que a mí me ocurría en un inicio. Ahora mismo, ¿qué tenemos en el mercado? Pues 20.000 fundas que combinan los bolsillos de todas las formas habidas y por haber. De hecho, puedes incluir incluso fotografías un poquito más grandes, porque hay fundas que son un poquito más grandes, creo que de un 6x8 si no me equivoco.
¿vale? Entonces, y que van combinadas dentro de esas fundas que el mercado del scrapbooking ha visto un filón, porque todo el mundo está haciendo Project Life y de hecho se nota el auge de canales y de cuentas de Instagram que solamente se dedican a Project Life, porque cada vez hay más, ¿vale? Y pues bueno, pues al final es un proyecto que llama muchísimo la atención, que cuando está terminado pues hay auténticas maravillas, pero también os tengo que decir que no es un proyecto fácil y que si oís en algún canal que es un proyecto fácil, pues una de dos, o es porque la scrapera o el scrapero lleva muchísimos años y no le cuesta nada hacer todo ese tipo de composiciones y lo tiene muy interiorizado, pero para las personas que vayáis a empezar este tipo de proyectos, deciros que es un proyecto que hay que tener un mínimo de base. O si no la tenéis, pues que vayáis experimentando hasta que todo esto lo consigáis, porque obviamente el primer Project Life que se hace en la vida, pues no va a ser ni lo coherente, ni lo ordenado, ni lo llamativo a lo mejor que os gustaría. Lo llamativo no me refiero a que sea algo impactante, sino que por su simplicidad o por su buena disposición llame la atención, que esto también es importante, ¿vale? No hablo de llamativo en el sentido de que tenga cosas que llamen muchísimo la atención a simple vista, sino que viendo la composición, pues digas, jolín, es que fíjate cómo ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle para que la vista nos lleve a tal sitio y podamos ver esta foto que es la principal de esta página, ¿no? Me estoy refiriendo a ese tipo de cosas, la composición realmente, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya os digo que yo cuando lo he oído me llevan las manos a la cabeza, entre otras cosas porque tengo amigas muy cercanas que llevan varios años haciendo Project Life y hacen verdaderas maravillas porque ya llevan años haciéndolo. Pero ojo, también veo de primera mano, porque bueno, pues las veo cómo lo hacen, la cantidad de horas que se llevan para que el resultado sea armonioso, que todo tenga coherencia, ¿vale? Porque no estábamos hablando solamente de, bueno, tengo 5 fotos y las tengo que meter en mi Project Life. Ojo, porque a lo mejor las fotos, pues tenemos unas que llevan unos colores, otras que llevan otros, y si eso lo ponemos en plano y que se vean todas a la vez, pues a lo mejor la composición no es armoniosa. Entonces, lo que hay que ingeniárselas es para que la composición quede armoniosa con los colores que ya tienen las fotografías de por sí, pero hacer que queden integradas, ¿vale? Porque si tenemos una fotografía que es rosa chicle, os pongo por ejemplo, y el resto son colores pastel, pues a lo mejor esa fotografía rosa chicle o la pongo en el centro para que destaque y el resto pues las pongo velum o las tapo directamente con una sola pita o hago cualquier otro tipo de composición, o al contrario, dejo las fotografías que son colores pastel y la que tiene el rosa chicle pues la dejo oculta tras una tapita, ¿vale? Todo esto son horas de composición. Y también hay que tener en cuenta que hay detrás horas de editor, ¿vale? Si no manejáis bien los editores de fotografía, ¿vale? O de composición, pues esto es una buena excusa para empezar a manejarlos bien, porque llevan muchísima edición. O sea, ya sabéis que en distintos editores los archivos en PNG se pueden trastocar y hacer las fotografías con el mensaje que queramos o incluso hacer tarjetitas con los mensajes que queramos y con los adornos que queramos, ¿vale? Si no estáis muy familiarizadas con las herramientas de edición, esto por supuesto os va a costar horas. Sin embargo, yo veo a personas que son muy cercanas a mí, que llevan años haciendo edición tanto de tarjetas como de sus propias fotografías, que en 5 minutos pues, te ponen un mensajito en una foto o te elaboran un tríptico con 3 fotografías en un tamaño de 3x4 o de 6x8 y queda divino, porque tienen en cuenta la composición, tienen en cuenta los adornitos que tienen que poner, algunos son digitales, otros son físicos, porque aquí, pues bueno, otra de las modalidades que podemos introducir dentro del Project Life es hacer scrapbooking al más puro estilo clásico o hacer un híbrido, es decir, que parte de nuestro scrapbooking sea digital y parte analógico, ¿vale? Entonces, poder utilizar cosas en el Project Life, podemos utilizar muchísimas, pero ya os digo que no es nada sencillo si lo queremos hacer como el Project Life se ideó en su momento, ¿vale? Porque aquí hay mucho que hablar. Si
¿Os da igual que esté la página equilibrada, que tenga una coherencia de composición y demás? Pues entonces efectivamente es muy sencillo, metéis las fotografías que hagáis en bolsillos, le ponéis tarjetitas con vuestra crónica en los bolsillos y ya está. Pero entonces lo que vais a ver es que cuando paséis las hojas, algunas de ellas va a parecer que tienen como parches, porque unas fotografías con otras no tienen coherencia. O la composición de la página no queda muy amigable a la vista o hay algo que os rechina porque no se han tenido en cuenta las técnicas de composición. Y ojo, componer en una página de 9×12 que tiene 10 bolsillos, pues a mí no me parece tarea sencilla. Al contrario, me parece que hay que dedicarle horas. Cuando ya tienes cierta soltura, porque lo llevas realizando muchos años, pues a lo mejor esas horas se convierten en media hora, ¿vale? No mucho menos, porque mientras que sacas las fotografías, piensas cómo lo haces, editas las fotografías, le metes algún sellito digital y demás, pues menos de media hora no hay quien te la quite para hacer una cara, ¿vale? Menos de eso yo no he visto a nadie que lo haga. Si conocéis a alguien que lo haga, yo desde luego no lo he visto, precisamente por el trabajo que lleva, ¿vale? Entonces, este podcast surge a raíz de esto, ¿no? De que los diversos canales que están surgiendo a raíz de que se ha puesto de moda, tan de moda, la documentación anual en Project Life, en sistema de fundas, ¿vale? Pues, pues dicen, yo ya he oído en varios canales que dicen que es un sistema fácil. Y yo creo, sinceramente, y es mi opinión totalmente personal, que de fácil no tiene nada. Si lo aplicamos al más puro estilo como fue definido el Project Life. Ahora, sí, nos da un poquito igual y lo que queremos es tener guardados nuestros recuerdos y que no se nos escape ningún detalle de nuestro día a día, pues simplemente meterlo en fundas y ya está, sin ninguna coherencia. Pero ya os digo que esto no os va a gustar porque normalmente las personas a las que nos gusta el scrapbooking queremos que todo quede en los colores que nos gusta, con la composición que nos gusta y que aquello se vea bonito, ¿vale? Entonces, insisto que para que quede bonito hay muchísimo trabajo detrás y que sí, después cuando vemos el álbum terminado o semiterminado o nos van enseñando las semanas o los meses que realizan scraperos y scraperas que se dedican a este tipo de documentación, se ven verdaderas maravillas, pero ojo, no penséis que esto sale solo, esto son horas de trabajo. Entonces, en cuanto al Project Live, mucho cuidado con esto, no es un proyecto fácil, ¿vale? Para aplicarlo bien, pues hay que tener un conocimiento previo, pues yo creo que de composición, de edición, sobre todo, en las herramientas de edición aquí son importantes si queremos poner varias fotografías en la misma fundita o que vayan de una forma ordenada o coordinada con el resto de la página, ¿vale? Más cositas que os puedo decir del Project Live, pues que el Project Live es un proyecto especialmente pensado para documentar las rutinas. Bien rutinas diarias, bien rutinas semanales, bien rutinas mensuales. Pero eso no implica que solo este proyecto podamos utilizarlo para documentar nuestras rutinas. Cuando hablo de rutinas, ¿a qué me refiero? Me refiero a que yo a día de hoy estoy desayunando de una manera que es totalmente diferente a cómo lo hacía el año pasado o el año anterior, ¿vale? Entonces, a mí me gusta ver la evolución de las cosas que evolucionan en mi vida, ¿vale? Y yo si comparo el bodegón que hago con mi desayuno diario ahora mismo, pues que consiste principalmente o la mayoría de los días en un café con leche, un bol de yogur griego con frutos del bosque, por ejemplo, ¿vale? Bueno, esto algunos días, no todos, pero algunos días desayuno así y miro los de hace 2 años en los que solo desayunaba mi café con leche en una taza preciosísima, pero era solo un café con leche y aguantaba así hasta la hora de comer, pues digo, jolín, pues sí que han cambiado las cosas, ¿no? Y esto me sirve para ver mi evolución personal en cuanto a mis hábitos, porque el hábito del desayuno no es el mismo a día de hoy que era hace 2 años. Y esto me gusta verlo. Igual que a lo largo del año cosas que hacemos, pues por ejemplo, en enero empezamos como si no hubiera un mañana yendo todos los días al gimnasio o la mayor parte de los días y resulta que a partir de marzo pues dejamos de ir, ¿vale? Y dice, bueno, ¿qué ha pasado para que yo deje de ir? Pues bueno, pues es que la vida me absorbe y no tengo tiempo material o me da muchísima pereza el ir a las horas que tengo libres porque prefiero descansar por el agotamiento físico o mental, ¿vale?
Otra de las cosas que podemos documentar, pues, por ejemplo, cuando tenemos años en los que pues, nos tenemos que hacer pruebas médicas del tipo que sea, pues simplemente porque queremos comprobar que nuestra salud está ok, ¿vale? Pues fíjate, este mes he ido a la consulta pues 5 veces. Me he tirado más tiempo en el médico que haciendo otro tipo de cosas. Pues estas cosas con el paso del tiempo dices, jolín, pues ¿y cuándo fue que yo me hice una revisión a fondo para saber si mi salud estaba bien? ¿Fue el año pasado o fue el anterior? Te vas a tu documentación y esto lo puedes ver, curiosamente, porque son hábitos o cosas que has hecho rutinarias durante X tiempo. ¿Vale? Entonces, estas cosas que no se suelen documentar, porque no es un plato de gusto el irte a ver al doctor, a ninguno de ellos, ¿vale? Yo soy de la opinión de que cuanto menos los veas mejor, ¿vale? Porque eso significa que tu salud funciona, pues al final cosas que no son tan agradables, ¿no? Digamos, también las puedes documentar, ¿vale? Y el Project Life es uno de los proyectos más indicados para indicar ese tipo de rutinas, ¿vale? Que queréis documentar, como se está poniendo ahora muchísimo de moda, que es en libretitas. Libretas, pues que incluso las scraperas y los scraperos podemos fabricar. Si queréis hacer libretitas de líneas o de puntos, pues ya sabéis que hay archivos PDF por ahí que tienen guías de puntos. Entonces, si queremos hacer nuestra propia libreta, podríamos llegar a hacerla. Viene en un tamañito pues, de X hojas y con grapas en el centro, ¿vale? Que sería pues como cualquier libreta que compramos en un bazar o en una papelería, ¿vale? O poderlas hacer incluso un poquito más sofisticadas, pues con un sistema de engarzado de hojas en el que podamos meter y sacar hojas, que puede ser simplemente con un hilo que pasa alrededor de las hojas y de la tapa y que pues podamos sacar y meter por los lados tantas hojas como necesitemos, que también existe esa opción, ¿vale? Pero bueno, si lo queremos hacer un poquito más cerrado, pues imaginemos 50 hojas, 100 caras, ¿vale? Que sería un tamaño medio para documentar nuestra historia. De hecho, esto se está poniendo muy de moda. Tenéis a Cataleya, que está sacando colecciones incluso completas para que adoptemos ese sistema de documentación en libreta. Y Milena de Miel también tiene archivadores de varillas, que no sé si los habéis visto, que son para albergar este tipo de libretas y que tengamos a lo mejor un tomo por año. Y ese tipo de documentación, pues ahí cabe de todo. O sea, quiero decir que aunque la rutina diaria esté pensada o el proyecto del Project Life esté muy pensado para documentar las rutinas, podéis hacerlo en cualquier otro tipo de soporte. Y el soporte que más se está poniendo de moda en los últimos tiempos es este de las libretitas, ¿vale? Que es una documentación anual que no tiene el hándicap de los bolsillos, con lo cual al final el que tener una hoja blanca en blanco donde todos los elementos pues estén combinados de forma armoniosa, pues hay a personas como a mí que nos resulta más fácil que hacerlo en sistema de fundas, porque al final en un sistema de fundas pues tienes que hacer trocitos de esa composición armoniosa y que el conjunto luego quede armonioso también. Sin embargo, en la hoja en blanco pues no tienes ese hándicap, puede quedar todo armonioso sin necesidad de tener en cuenta el aparcelamiento que te dan los bolsillos, ¿vale? Por eso a mí me gusta más hacerlo en otro tipo de sistema, sino en Project Life. Ojo, insisto, mi opinión personal. Quien no la comparta, muy respetable, porque bueno, aquí para gustos los colores. Si fuéramos todos igual, qué aburrido sería el mundo, ¿no? Pues a cada uno nos tiene que gustar una cosa diferente. A mí lo que me gusta es, ya os digo, el tipo libreta más que el tipo Project Life. E insisto que este podcast va orientado a eso que estoy oyendo de que el sistema de Project Life es muy fácil. No lo es, en absoluto, ¿vale? Y esto no lo digo yo, lo dice la gente que entiende, ¿vale? O sea que finalmente a mí me parece bastante complejo. Lo que os digo es que si queréis empezar con un sistema de documentación tipo Project Life, ¿vale? No os agobiéis, porque al principio no os van a salir hojas maravillosas salvo que copiéis. Y ojo, el Project Life, lo malo que tiene, entre comillas, es que no se puede copiar porque las fotografías vuestras no van a coincidir con las fotografías de la persona a la que copiáis, ¿vale? Entonces, ver la inclinación de la mirada, hacia dónde
va dirigida a la composición, si es una composición en vertical, en horizontal, en forma de L o demás. Pues esto también se puede hacer en el Project Live, pero obviamente tiene la dificultad del aparcelamiento de los bolsillos, ¿vale? Entonces, si os gusta ese tipo de proyecto, yo os animo a que lo hagáis, pero tener en cuenta que al principio, hasta que vayáis aprendiendo a encajar bien las fotografías, que no siempre tenemos la foto que encaja en un bolsillo, ¿vale? Que esto también hay que tenerlo en cuenta. Que las tarjetitas, pues a lo mejor pues hemos utilizado un color que no pega demasiado con el resto de la composición. Esto os va a pasar al principio, pero no pasa nada. Más vale hecho que perfecto, ¿vale? Contiene vuestros recuerdos. Y bueno, pues dentro de 2 años, si seguís haciendo el Project Live, vais a ver vuestra evolución y que todo va a compaginar muchísimo mejor. Pero ya os digo yo que el primer año, pues vais a ver cosas que digan, jo, es que esto me encanta la foto, pero cuando abro el álbum es que no me dice lo mismo que lo que yo tenía en mi cabeza que me iba a decir. Esto os va a pasar, pero os va a pasar precisamente por eso, porque es bastante complejo el armonizar toda la página completa, ¿vale? Entonces, ¿para esto hay truquitos? Sí, por supuesto que los hay. Pues hay gente que en la primera hoja la dedica a los cumpleaños y siempre en la primera hoja del mes pone los cumpleaños. En la siguiente hoja las noticias más relevantes de ese momento, tanto en su país como a nivel internacional. La siguiente es, pues yo qué sé, una dedicada a los desayunos, otra dedicada a los paseos con su mascota y otra a lo que se encuentra en el gimnasio cada vez que va. Y tienen como secciones fijas dentro de su Project Live. Esto ayuda bastante, sobre todo al principio, ¿vale? Luego, pues vais a tener otras cosas que documentar que os va a costar más, pues los eventos especiales y demás. Otra de las cosas que yo le veo al Project Live como, no como desventaja, pero sí como algo que ocupa bastante espacio, si no tenéis casas muy grandes, si, y tenéis que almacenar muchos tomos, pues finalmente es un proyecto que ocupa mucho. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues sobre todo si tenéis muchos eventos a lo largo del año, sobre todo si tenéis niños pequeños, que al final nuestra vida social pues nos la acaparan ellos, ¿vale? Pues cumpleaños en los que están vuestros hijos, eventos como puede ser la Feria de Madrid o la Feria de Viladecans, cosas en las que tenéis muchísimas fotos. Si las metéis dentro de vuestro Project Live y las documentáis ahí, si son 70 fotos, pues imaginaros, en vez de 2 tomos por año vais a necesitar por 5, ¿vale? Entonces, si tenéis casas pequeñas o no tenéis donde almacenar tantísimos tomos, pues yo os recomiendo también que utilicéis otro tipo de álbumes, ¿vale? Como complemento al Project Live. Un mini álbum pues de las vacaciones, de la Feria de Madrid, de, yo qué sé, de un cumpleaños en el que tengo muchísimas fotos. Ahora, si es un cumpleaños de alguien de vuestra familia, echáis 5 o 6 fotos que sean relevantes para contar la historia, pues 5 o 6 fotos caben en el Project Live perfectamente. Ahora, si os pasa que se está cambiando de década en vuestro entorno, es decir, personas que están cumpliendo los 30 años, o los 40, o los 50, o los 60, ¿vale? Pues normalmente cuando se cambia de década suele haber eventos o fiestas, ¿no? Donde se celebra que esa persona ha llegado a esos años o que cambia de dígito, ¿vale? Entonces, en esos eventos suele haber bastantes fotos y si tenéis amigos y amigas más o menos en las mismas edades, pues muchas veces coincide en el mismo año que tenéis varias fiestas de este tipo, pues claro, imaginaros, o sea, si eso lo metemos todo en el Project Live, pues ese año vamos a necesitar lo que yo os digo, 5 tomos, porque menos no se va a poder documentar todo. Entonces, quizás en esos casos, pues sería conveniente hacer un álbum temático que no fuera... que fuera pues de los que solemos hacer en scrapbooking para albergar nuestros recuerdos y que ponga los 40 cumpleaños de la pandilla, por ejemplo, ¿vale? Entonces, todas las personas que han cumplido 40 años ese año, pues tenéis ahí documentada su fiesta especial por haber cambiado de dígito, ¿vale? Pues esto os lo dejo como ejemplo, pero puede haber otros muchos, ¿vale? Entonces, Project Live, por supuesto, sí, pero que hay cosas que yo creo que
se deben de sacar del Project Live más que nada por temas de espacio, porque finalmente si lo documentamos en el Project Live pues son tomos, son archivadores bastante grandes, sobre todo si lo hacéis en 9x12 o en 12x12 pulgadas, ¿vale? Si lo hacéis más chiquititos, pues bueno, se reduce un poco la cosa, pero también vais a tener más de 2 tomos por año, porque un 6x8 pues da hasta donde da, ¿vale? Aunque sean las anillas en D, estas americanas enormes. Y pues pueden ser varios tomos. Si además incluís este tipo de eventos, pues ya no os digo dónde va a ir el Project Live. Entonces, pues de vez en cuando, y para no perder el gusto de hacer algún álbumcito o algún mini álbum, yo os animo a que ese tipo de eventos pues hagáis álbumcitos temáticos, ¿no? Que al final pues quedan monísimos en nuestras estanterías y no se ve ya solamente el archivador, sino que se ven otras cosas más creativas, si queréis, en su parte exterior, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo lo que os tengo que contar sobre el proyecto del Project Live, que si os animáis a hacerlo, que sepáis que no es un proyecto nada sencillo, si queremos seguir el método tal cual, ¿vale? Porque el Project Live es un método de documentación anual además, y bueno, pues que dependiendo de vuestra forma de scrapear, os va a aparecer un sistema que sí que os complementa y que puede desarrollar vuestra creatividad, o que tengáis la misma sensación que tengo yo, que es que mi creatividad la coarta porque hay cosas que yo puedo hacer en una hoja en blanco que no puedo hacer en un sistema de fundas, ¿vale? O no puedo hacerlo de la misma manera al menos, ¿vale? Entonces mi creatividad va más orientada a la hoja en blanco. Si la vuestra va más orientada o creéis que pueda ser una buena solución el documentar en fundas con bolsillos, pues adelante, os animo a hacerlo, que ya os digo que cada vez hay más canales, no solamente en YouTube, sino también en Instagram, que os explican un montón de cosas acerca del Project Live, con herramientas de edición incluso, y hay tutoriales en Instagram también y en YouTube que podéis ver de cómo editar las tarjetitas, las fotos y demás para que os queden vistosas en vuestro Project Live. Y bueno, esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado el podcast o al menos que os haya entretenido, que hayáis cogido alguna idea, sobre todo esta de que el Project Live no es un proyecto fácil, porque no me lo parece en absoluto y yo creo que no es así, ¿vale? Y que pues lleva un tiempo el poderse adaptar a este tipo de proyecto y a que salgan cosas muy chulas, ¿vale? No pretendáis que con vuestras fotografías salgan maravillas, como vemos en los canales de personas que llevan mucho tiempo haciendo este tipo de proyectos, ¿vale? Que con el tiempo las haréis, por supuesto que sí, ¿vale? Pero que al principio nos cuesta un poquito más y habrá cosas que nos gusten más y otras que nos gusten menos. Pero lo que siempre os digo, abrazar la imperfección porque estamos aprendiendo y aprendemos todos día a día. Y nadie, creedme, nadie sabe todo en el mundo del scrapbooking. Siempre hay alguien que te enseña una cosa nueva o que te enseña una cosa que tú ya conoces, pero te enseña a hacerla de una manera diferente. Así que dicho esto, yo me despido hasta el sábado o hasta el miércoles que viene, dependiendo de si veis el vídeo del sábado o el podcast del miércoles que viene. Un beso, un abrazo, que tengáis una estupendísima semana y hasta pronto. Chao.